Compañeros, mi nombre es Omar Andrés López Madrid. En este momento vamos a hablar de los medidores de temperatura de bulbo y capilar. Los temas que vamos a tratar a grandes rasgos es el termómetro de bulbo y capilar, las clases y los procedimientos en los cuales se utilizan. Una cosa a tener en cuenta es que la medida constituye una de las mediciones más comunes y más importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de medida quedan definidas por el tipo de aplicación al cual se le requiera. Se pueden ver afectados por la presión, la velocidad, la captación de temperatura, la distancia entre los elementos o por el tipo de instrumento. Uno de los instrumentos que se emplea para la medición de temperatura es el termómetro de bulbo y capilar. Los termómetros tipo bulbo consisten en un bulbo conectado por un capilar a una espiral. Cuando la temperatura del bulbo cambia, el gas o el líquido en el bulbo se expanden y la espiral tiende a desenrollarse moviendo la aguja sobre la escala para indicar la elevación de temperatura en el bulbo. Hay cuatro clases de este tipo de termómetros. La primera clase son los termómetros actuados por líquidos, la clase 2 son los termómetros actuados por vapor, la clase 3 son los termómetros actuados por gas y la clase 4 son los termómetros actuados por mercurio. Los termómetros actuados por líquido tienen el sistema de medición llenos de líquido y como su dilatación es proporcional a la temperatura, la escala de medición es uniforme. El volumen del líquido depende principalmente de la temperatura en el bulbo, de la del capilar y de la del elemento de medición. El campo de medición de estos instrumentos varía entre 150 a 500 grados centígrados dependiendo del tipo de líquido que se utilicen. Los líquidos que se utilizan en este tipo de termómetros son alcohol y éter. Los termómetros actuados por vapor contienen un líquido volátil y se basan en el principio de presión a vapor. Al subir la temperatura, aumenta la presión de vapor del líquido. La escala de medición no es uniforme, sino que las distancias entre divisiones va aumentando hacia la parte más alta de la escala. La presión en el sistema depende solamente de la temperatura del bulbo y por consiguiente no hay necesidad de compensarlo con la temperatura ambiente. Si la temperatura del bulbo es mayor que la temperatura ambiente, el capilar y el elemento de medición están llenos de líquido, siendo necesario corregir la indicación de diferencia de alturas entre el bulbo y el elemento de medición. Si la temperatura del bulbo es más baja que la del ambiente, el sistema se llena de vapor como lo podemos ver en la figura 6.6. La tercera clase de termómetros son los actuados por gas. Los termómetros actuados por gas están completamente llenos de gas. Al subir la temperatura, la presión del gas aumenta proporcionalmente y por lo tanto estos termómetros tienen escalas lineales. La presión en el sistema depende principalmente de la temperatura del bulbo, pero también de la temperatura del tubo capilar y del elemento de medición, siendo necesario compensar la temperatura del ambiente en el sistema de medición. La cuarta clase son los termómetros actuados por mercurio. Son similares a los termómetros actuados por líquido, pero estos pueden tener compensación de caja o una compensación total. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada.